¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este especial de ahora-noticias.cl y además estamos en todas nuestras plataformas digitales. Los ojos del mundo están puestos en Perú. Pedro Pablo Kuczynski renunció esta tarde a la presidencia de Perú tras el escándalo por los Kenji videos, anticipándose a un nuevo pedido de vacancia por parte del Parlamento del país vecino, interrumpiendo de esta forma su mandato que inició el 28 de julio de 2016 y que debía prolongarse hasta el 2022. El ahora exmandatario oficializó esta decisión mediante una carta al Congreso, carta que además fue leída en un video que fue difundido por la televisión local y estuvimos acá además en nuestras plataformas difundiendo esas imágenes. El video fue grabado, no fue en vivo, fue grabado previamente a la hora que el expresidente dejara la Casa de Gobierno en medio de aplausos de sus asesores más cercanos. ¿Les parece? Mientras ustedes se conectan junto a nosotros a través de nuestras plataformas digitales que comparten esta transmisión, escuchemos ese minuto en que el presidente, ahora expresidente de Perú, renuncia a la presidencia de ese país. Sí, han sucedido hechos que recuerdan épocas tristes que se produjeron en el pasado y es que esperábamos ya estaban superadas en el país. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis dos campañas, a quienes se han esforzado conmigo como ministros, parlamentarios y colaboradores en este gobierno, y a los que me ayudaron en el pasado en gobiernos democráticos anteriores. Gracias a todos. Gracias siempre con todo mi corazón. Por acá quienes se conectan con nosotros, como Lorena dice, se veía venir esta situación en Perú. Jacqueline Muñoz ahí asombrada con lo que está sucediendo desde la sexta región, conectada con nosotros Marcela Lobos. Jano entregando aquí también sus comentarios desde Nueva York, lo hace Jimena Soto también. Pero acá en nuestro país hubo reacciones, por supuesto, y las reacciones no se hicieron esperar. Nos vamos a contactar a esta hora de la tarde con Camilo Zavala, quien se encuentra en el Congreso de Valparaíso, porque ahí los parlamentarios hablaron todos. Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, por supuesto, Juan, un gusto de saludarte. Este terremoto, esta crisis política que se vive en el país vecino también generó repercusiones acá en nuestro país. Ahora nosotros estamos en la sede legislativa, acá en El Pensador, justo al lado de la sala de la Cámara de Diputados. Y estamos con el diputado Vlado Mirosevich, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien nos va a comentar, por supuesto, su parecer con respecto a esta noticia. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le parece? Bueno, todo esto hace no más de una hora, un poquito más, se dio esta noticia que generó, por supuesto, salpicó acá en nuestro país. Bueno, la verdad esto se veía venir porque la crisis política del Perú, con una acusación ya para destituir al presidente que fracasó la vez pasada, en diciembre pasado, pero fracasó por poco, es decir, estuvo muy cerca también de lograr la destitución del presidente. Ahora se estaba tramitando en el Congreso peruano otro intento de destitución del presidente. Y estos videos que se conocen, ¿no es cierto?, en donde hubo supuestamente una compra de algunos parlamentarios para que rechazaran esta destitución del presidente, terminó finalmente porque Pedro Pablo Kuczynski se retirara él de manera voluntaria, lo cual por supuesto significa una crisis brutal, además teniendo en cuenta el pasado de los últimos presidentes en Perú, en donde la mayoría han terminado con acusaciones de corrupción. Me refiero al presidente Alan García, bueno, para qué hablar del presidente Fujimori, el presidente Humala, el presidente Alejandro Toledo también con acusaciones de corrupción. La verdad, un escenario muy complejo que afecta la relación con Chile en alguna medida. Por supuesto que afecta porque lo decían otros parlamentarios también, justo se estaba dando una muy buena relación con el país vecino y también con el presidente Kuczynski. La verdad es que hace mucho tiempo que Chile no tenía
estas buenas relaciones con Perú. Hace mucho tiempo que nosotros no teníamos una relación donde el presidente peruano tuviera más bien una vocación integracionista con Chile. Vimos, por ejemplo, con la presidenta Bachelet y el presidente PPK que se reunieron en un primer gabinete binacional. Eso no había pasado nunca en la historia, es decir, los presidentes juntos con sus ministros viendo temas de integración entre ambos países. Nunca se había dado un gesto de integración tan fuerte. Lo mismo sucede en la frontera con el control integrado, en fin, hay varias medidas que se habían tomado entre ambos gobiernos para tener una relación mucho más fecunda. Si es que sucedía esto con el presidente Kuczynski, que se veía venir, por supuesto que deja en incertidumbre qué es lo que va a pasar con la relación con Chile, porque no tenemos claridad de si es que eso va a ser la tónica también de los futuros gobiernos que vengan, esta amistad con Chile va a mantenerse o no. Perfecto, y esto se suma a que pronto se viene en Lima precisamente la Cumbre de las Américas, donde ya desistieron de ir dos presidentes, el presidente de Argentina y el de Colombia. ¿Qué debería hacer Sebastián Piñera según su parecer, diputado? Yo creo que nosotros debemos esperar, es decir, la sucesión de PPK en manos de su vicepresidente todavía tiene cierta incertidumbre, no se sabe si es que esto va a ser una crisis muy profunda en el Congreso peruano o en la democracia peruana, o va a ser más bien una sucesión más tranquila en donde cambian las mayorías del Congreso, no se sabe exactamente. Por lo tanto, yo recomendaría mirar esto desde Chile, primero con solidaridad. Por supuesto que a un país vecino sucedan estas crisis políticas no es una buena noticia, ni para ellos ni para las relaciones con Chile, pero creo que hay que esperar, estar dispuesto a participar en la cumbre, por supuesto, pero me da la impresión de que lo más probable es que sea Perú quien suspenda finalmente la realización de esta cumbre, porque es todavía muy reciente con respecto a la renuncia del presidente. Lo más probable es que ellos mismos decidan postergar esta cita, digamos. Diputado, bueno, quizá es algo precipitado preguntarle esto, porque no se sabe qué va a pasar en el país vecino. Esta noticia está en desarrollo aún, recién acaba de pasar. ¿Qué pasa con las relaciones en términos de acuerdos bilaterales que existen con el Perú? ¿De qué manera se va a trabajar también en la Comisión de Relaciones Exteriores, los puntos a tomar en cuenta con respecto a esto? Nosotros esperamos que la relación tan buena que tuvimos con el gobierno de PPK se mantenga, es decir, países hermanos no podemos seguir peleados. Nosotros tuvimos un diferéndum marítimo con Perú que estuvo en La Haya durante varios años, eso congeló las relaciones en alguna medida o al menos las entorpeció. Creo que lo lógico sería esperar que la cosa se normalice lo antes posible en el Perú, y de parte de Chile al menos tener toda la disposición con el nuevo gobierno para efectos de seguir manteniendo estas buenas relaciones, porque si no, pierde ambos países las oportunidades de prosperidad común. Y finalmente desde el norte, también desde Arica, nosotros lo vemos en la frontera diariamente, no conviene tener una mala relación con los países vecinos. Pierden las zonas extremas, pierde Arica y pierde Chile finalmente también. Diputado, comparte las palabras del ministro Hernán Larraín, quien dijo que lamenta esta noticia porque ocurre con un país donde el presidente ha sido muy amigo de Chile. Primero, lamento que el pueblo peruano tenga que continuar viviendo este tipo de escándalos de corrupción, y espero que el pueblo del Perú no se ponga indolente o no se sensibilice con esta corrupción que le afecta. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto que lamento el hecho de que un gobierno que había tenido una relación amistosa con Chile renuncie finalmente el presidente. Es una mala noticia para nosotros. Y espero realmente, sinceramente, que la democracia peruana se estabilice y que podamos seguir teniendo las buenas relaciones que veníamos manteniendo en el último tiempo. Perfecto. Diputado, muchas gracias por este contacto, que esté muy bien. Bien, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, luego de esta noticia que saliera a la luz, por supuesto acá en el Congreso Nacional salieron varios parlamentarios a hablar de este tema, y también se estaba esperando al ministro Hernán Larraín. Conversamos con él, sí, y esto fue lo que nos dijo. Pasemos a revisar. Lamentamos esta determinación de un presidente que ha sido amigo de Chile. Durante su gestión hemos logrado avanzar en el proceso de cooperación, de generar confianza y de lograr una mayor integración entre ambos países. Las relaciones que hemos tenido con el Perú en los últimos años han ido en una creciente profundización, y esperamos que, por lo tanto, cualquiera que sea el desenlace de esta situación, se mantenga ese mismo espíritu. Es la voluntad de Chile y tenemos la confianza de que así va a ser, porque ambos países tenemos en esta materia los mismos propósitos.
Bien, con respecto a esta noticia, también lo dijo el ministro, lo importante es mantener los vínculos con el Perú y que se mantenga el espíritu pacífico. Esas fueron partes de las palabras entonces del actual ministro Hernán Larraín. Seguimos acá en el Congreso, Juan, muy atentos para ver si siguen saliendo algunos parlamentarios para hablar con respecto a este terremoto político que se vive en el país vecino. Exacto, muchísimas gracias Camilo, buenas tardes. Un terremoto político además que podríamos decir sigue en desarrollo, sobre todo porque quedan muchas preguntas todavía sin respuestas. Mañana recién vamos a comenzar a dilucidar qué es lo que va a suceder en Perú, sobre todo porque esta carta enviada al Congreso de renuncia debe ser aceptada por el Pleno del Congreso. Una vez ahí, entonces, la presidencia del Perú quedaría sin Pedro Pablo Kuczynski y asumiría el vicepresidente de ese país, actualmente embajador de Canadá. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya hay declaraciones, eso sí, de parlamentarios de ese país quienes señalan que deben efectivamente aprobar esta dimisión por parte del presidente. Escuchemos parte de ellos, quienes inmediatamente tomaron reacciones una vez escuchada este video por parte de Pedro Pablo Kuczynski. Por el tenor de las declaraciones, nosotros nos inclinamos por no aceptarle la renuncia y que siga el trámite de la vacancia. No le aceptamos porque en las declaraciones no ha hecho ningún mea culpa y pretende presentar su renuncia como si el Congreso hubiese entorpecido su gestión. Nosotros creemos que la hipótesis de que él ha hecho negocios de los cargos públicos en beneficio particular, perjudicando al país, es la razón fundamental por la cual debe alejarse de la presidencia de la República y ser vacado. Bien es cierto, le hemos pedido la renuncia, esperábamos que esta renuncia traiga consigo por lo menos un acto de contrición. ¿No la van a aceptar? Vamos a tomar una decisión recién en Junta de Portavoces. ¿Es una posibilidad entonces que no la acepten? Es una posibilidad, es una posibilidad. A partir de ahora tendrá que afrontar la justicia y tendrá que responderle al Perú por los delitos que cometió en sus épocas cuando fue ministro y también ahora con este intento de compra de congresistas para salvarlo de la vacancia. No es pertinente. El Perú no va a aceptar esa renuncia, congresista. Bueno, lo veremos mañana en el debate. Ellos ya lo habían anticipado en la Junta de Portavoces, igualmente Frente Amplio. Entonces, la izquierda está en ese juego. La izquierda ha sido funcional al fujimorismo desde un primer instante. Se han convertido en una suerte de tontos útiles del fujimorismo al llevar la situación a este extremo. Así que no me extraña ese comportamiento. Congresista, PPK dice que los videos de ayer han sido editados. Bueno, yo también creo. Bueno, recuerde usted que toda esta situación se da primero a razón de la solicitud de vacancia, de dejar que Pedro Pablo Kuczynski dejara la presidencia de Perú presionado por parte de los parlamentarios. Esto fue rechazado y luego de esto aparece una segunda solicitud de vacancia y aparece entre medio hace muy pocas horas. Desde ayer comenzó a circular estas imágenes. La bancada Fuerza Popular dio a conocer este video en el que se ve supuestamente al congresista Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez, entre otros, enumerando supuestos ofrecimientos para que legisladores fujimoristas voten en contra de la vacancia presidencial. Escuchemos parte de ese video. Quiero que me apoye mi libertad. Luego te recibe el presidente de la República. ¿Qué más? También se mostró un video donde el congresista por Tumbes Bienvenido parte Ramírez de ese video que sería una prueba, según algunos parlamentarios, de la compra de votos por parte del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para que votaran en contra de la vacancia. Un video que fue difundido anoche y que, según los expertos entonces, forma parte de la presión que recibe el ahora expresidente para dimitir de su cargo a la presidencia del Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora de la tarde con Javier Puentes, él es académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Javier, muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Juan, un placer estar con ustedes. Javier, además peruano, ¿no? Así es, ciudadano peruano residente en Chile ya hace algunos años. Te toca muchísimo más de cerca, entonces, toda la situación que se está viviendo en el Perú. Una carta de renuncia que es entregada al Congreso y lo primero que hay que clarificar es que el Congreso es el que tiene ahora que confirmar o no la renuncia, si acepta o no la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Que es un escenario, debo recordar, similar al escenario de la renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia. Alberto Fujimori también renunció a la presidencia, lo hizo por vía fax cuando se encontraba todavía en Asia, y el Congreso en ese momento no tramitó su renuncia, no la aceptó,
y decidió vacarlo por incapacidad moral permanente. De manera que, en efecto, están haciendo cumplimiento de un dispositivo constitucional. Ahí escuchábamos a algunos de los parlamentarios hace muy poquito señalando que no le iban a aceptar la renuncia a Pedro Pablo Kuczynski, que querían seguir adelante con la vacancia. ¿Hay posibilidades efectivamente de que esto suceda de esa manera? Sin duda, sin duda. Si el Congreso decide no aceptarla, el presidente debe asistir el día jueves para cumplir con el procedimiento de la moción de vacancia presidencial. Aquí se mezclan escarnios, se mezclan venganzas, se está teatralizando una profunda tragedia política. Estábamos escuchando también, bueno, la otra parte, ¿no? Había otros parlamentarios que señalaban que efectivamente era mejor, el mejor escenario era aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y no seguir adelante con la vacancia, que era redundante en definitiva no aceptar la renuncia y seguir con la vacancia, señalaban ellos. Simplifica el proceso, puede simplificar el proceso, pero hay que entender que los gestos políticos tienen cargas simbólicas. Los gestos políticos tienen cargas simbólicas. Y hay una carga simbólica diferente en aceptar una renuncia que está percibiéndose como extemporánea. Esa renuncia había sido solicitada por diversos sectores políticos días antes, semanas antes, incluso días después de haber salvado la primera vacancia, y más fehacientemente cuando Kuczynski decide indultar al presidente Alberto Fujimori. La renuncia había sido un tema, había sido solicitado por diversos sectores políticos, y no habiéndose producido cuando para ellos debió producirse, quieren terminar con esta teatralización que degrada completamente la figura presidencial y degrada la participación de Pedro Pablo Kuczynski en la política peruana. ¿Qué es más potente, hablando en estos mismos términos, Javier Puente, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, en estos mismos términos del simbolismo al que usted se refiere, ¿qué es más potente, seguir adelante con una vacancia o aceptar la renuncia simbólicamente? Yo creo que simbólicamente la vacancia presidencial, además por los términos en los que se va a producir, que es nuevamente la incapacidad moral permanente de Pedro Pablo Kuczynski, va a tener una carga simbólica completamente diferente, va a poder ser usado como capital político para un fujimorismo, además, que alguna vez fue representado por otro presidente vacado por incapacidad moral. Tiene algo de resarcimiento, tiene un componente de resarcimiento un tanto enfermizo. Claro. Bueno, mañana va a ser sin duda un día clave en el que vamos a estar muy atentos. Los ojos del mundo ya están puestos, académicos, en lo que va a suceder durante esa jornada en Perú con esta votación del Congreso para saber si efectivamente aceptan o no la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Conversábamos con Javier Puentes, académico de Historia de la Universidad Católica. Nosotros vamos a seguir muy atentos, por supuesto. Usted recuerde que en nuestra página web, ahora-noticias.cl, tenemos toda la actualización y el minuto a minuto de lo que vaya aconteciendo, y en cualquier minuto nos volvemos a reencontrar en todas nuestras plataformas digitales. Que esté muy bien. Buenas tardes.